son varias preguntas. ¿Qué es lo que produce el óxido nítrico? ¿Por qué el endotelio es donde se produce el óxido nítrico? Produce óxido nítrico. Y la segunda pregunta sería, ¿por qué factor el óxido nítrico producido por el endotelio tiene un efecto relajante sobre las fibras de los colores? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo se produce el óxido nítrico? Por la L-arginina. Por el aminoácido de la. Bueno, ustedes ya se fueron muy a... Fíjense bien. El óxido nítrico es un gas que se produce a partir de un aminoácido que se llama L-arginina, ¿no? Que ponerle L-arginina es una pendejada porque todos los aminoácidos tienen forma L. ¿Sí, no? Órale, pues. Bueno, pero ahora ahí está su L-arginina, ¿no? Su arginina. Entonces, hay algo que ocurre en donde la L-arginina produce óxido nítrico y se produce otro derivado que se llama citrulina. Ustedes van a ver pacientes con pruebas reumatoides como artritis reumatoides y pendejadas de esas. Y un parámetro que te indica qué tan avanzado es el proceso reumatológico de una persona es medir la cantidad de proteínas citrulinas, porque la citrulina por sí misma no tiene ningún efecto biológico. Ahí se va a descubrir. Pero en procesos inflamatorios crónicos, ¿qué crees? Muchas proteínas se les pega la citrulina. ¿Sí? Lo cual quiere decir que en los procesos inflamatorios se está produciendo mucho óxido nítrico. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero la pregunta sería, ¿quién produce óxido nítrico? Pero ustedes ya se van a la de se convierte en óxido nítrico y eso. Pero, ¿cuál es el mecanismo que dice a la arginina que se convierte en óxido nítrico? El oxígeno. Primero, ¿qué se necesita aquí? ¿Qué se necesita? Una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Óxido nítrico. Entonces vamos a poner aquí óxido nítrico. ¿Qué? Sintrasa. ¿Cómo? Sintasa. ¿Se acuerdan de eso? Esta es la enzima que hace esta conversión. Pero la pregunta entonces es, ¿quién activa al óxido nítrico sintasa? Un mecanismo dependiente de acetilcolina. ¿Por qué pensamos que acetilcolina? ¿Se acuerdan cuando Robert Butler hizo sus experimentos? Donde quitaba el endotelio y ya no, cuando ponía acetilcolina ya no había efecto relajante. Sí. Entonces él decía, bueno, le sacó lo del óxido nítrico, pero entonces se queda uno con la idea que la acetilcolina tiene un efecto relajante sobre los vasos sanguíneos. ¿Sí decía? Ya vimos presión arterial y ya vimos la importancia que tiene el tono protector de las arteriolas para el mantenimiento de la presión arterial. Eso es lo que determina básicamente la presión arterial. Las arteriolas tienen receptores alfa 1 para la noradrenalina. ¿Sí me siguen? Receptores alfa 1 para la noradrenalina. Y tú dices, bueno, si hay inervación simpática debe haber inervación de qué. Pero ¿qué creen? Uno tiene la idea ranchera, cuando está empezando, que donde hay una estructura, un tejido que recibe información simpática, también recibe información parasimpática. ¿Sí te queda claro? Se aguanta en el corazón, el nodo senoauricular y el labio recibieron mucha información simpática y parasimpática, porque está escuchando los dos, ¿no? Pero a nivel de los músculos, básicamente la inervación es simpática, no hay inervación parasimpática. ¿Sí se cree? Bueno, las arteriolas, ¿qué creen? No tienen inervación parasimpática, no hay fibras posemiorales que liberen acetilcolina. Sí le agarran o nada, pero hay un problema más gruesísimo. Cuando Robert Butler estimulaba, aplicaba acetilcolina en un vaso sanguíneo, en una caja Petri, y activaba receptores M3 que se localizan en el endotelio. ¿Me siguen? Receptores M3. Estos receptores M3, como ya aprendimos, están ligados a un GQ, y esta GQ incrementa los niveles de calcio citosólico, y se ha demostrado, y así es, que cuando se eleva el calcio citosólico, ¿qué crees? Se activa la óxido nítrico sintasa. Y todo esto es muy coherente. Pero les voy a platicar una cosa: no hay inervación parasimpática a nivel de las arteriolas. No hay inervación parasimpática a nivel de las arteriolas. Y lo más cañón, tú dirías, bueno, tienen inervación parasimpática, ¿no? Pero la acetilcolina que está en el torrente sanguíneo no existe porque la acetilcolina, ustedes como médicos nunca van a inyectar acetilcolina.
Jamás. ¿Por qué creen que jamás van a inyectar acetilcolina? ¿Bien? Fíjense lo que dije, ustedes como médicos jamás van a inyectar acetilcolina. ¿Por qué creen? Porque es una estupidez, porque en el momento que la aplicas, hay una enzima equivalente a la acetilcolina esterasa, que se llama butyrilcolina esterasa. ¿Qué crees que le hace a la acetilcolina? La degrada. Entonces nunca van a tener un efecto terapéutico inyectando acetilcolina, eso no existe. ¿Sí les queda claro? Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque si ustedes piensan que la acetilcolina está en los vasos sanguíneos y está activando los receptores de M3, pues está padre, pero ¿qué crees? No existe la acetilcolina en los vasos sanguíneos. No existe aquella que se degrada. ¿Sí me sigue? Nunca van a inyectar la acetilcolina, jamás. A menos que se le ocurra algo raro, pero en este momento no, nunca ha sido así la historia del hombre. Entonces, fíjense bien, hay receptores M3 en el endotelio que al activarse producen óxido nítrico que incrementan los niveles de calcio, pero eso nada más lo veo a nivel de laboratorio. Pero en un tejido vivo, en un ser vivo como vosotros, ¿qué crees? Entonces, la pregunta: ¿quién activa al receptor M3 si es que se activa para producir óxido nítrico? ¿Qué creen? ¿Y por qué hay un receptor M3? ¿Sí entienden que la acetilcolina no la activa? No. Y ni siquiera hay inervación parasimpática en las anteriores, nada más simpática. ¿Cómo? ¿Cuál? No hay receptores alfa 1 en el endotelio. Si tú piensas que incrementan los niveles de calcio y activan los niveles, los receptores alfa 1 ¿dónde están? En las fibras del músculo liso. Sí ubican lo que estamos platicando, pero en fibras del músculo liso no hay en el endotelio. Estamos hablando de los endotelio. ¿Qué es eso? O sea, la viscosidad que está aquí en la sangre sobre las paredes, o sea, no se arrastra el líquido que está haciendo sobre las paredes. ¿Se le agarran la onda al planteamiento que te estoy diciendo? No hay acetilcolina en el sistema. No existe que la acetilcolina esté produciendo óxido de azúcar en el endotelio. No hay interacción con la acetilcolina. Entonces hay varias preguntas. ¿Por qué el endotelio es un receptor M3 que no es activado por nada? Pero cuando se activa experimentalmente con soluciones? Y segundo, si no se activa el receptor M3 cuando no hay acetilcolina, ¿quién le dice al endotelio que activa el óxido nítrico sintasa? ¿Se agarran la onda? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Así está. Alguien que se le ocurra algo, ya se quiere dormir. ¿No es la angiotensina? ¿No es la angiotensina? No. ¿Qué dijiste? ¿Qué es eso? Como la sangre está fluyendo, la viscosidad de la misma sangre, o sea, como están paredes, está contorsionando las células endoteliales y la contorsión hace que se estimule la producción de óxido nítrico. ¿Tú le crees algo de eso, compañero? ¿Es que qué? ¿Cómo que puede ser? ¿Qué dijo? Que con la misma velocidad de la centrifugia es como una estimulación para poder producir pero no puede ser muy... No sé, estoy preguntando. ¿En serio? ¿Ya vimos receptores para insulina? ¿Nunca? Hemos visto receptores neurotrópicos, metabotrópicos, ¿no? Que ahora sí no se son. Pero el receptor de insulina no lo hemos visto porque no hemos visto nada de endógeno. Pero dejen de salir las manos. ¿Han visto las pinzas de ropa? Sí. Cuando tienen la ropa que está mojada. Sí. Tienen esta forma, ¿no? Sí. ¿Se han visto eso? Ok, fíjense bien, esto sería la membrana plasmática, el receptor para insulina. Es que tiene que ver la insulina. Tiene dos unidades alfa, que son externas, están en el líquido extracelular. La insulina se pega a las unidades alfa. Y aquí abajo, de este lado, están las unidades beta. Entonces estamos hablando de una proteína de 4 subunidades que se resuelven con insulina. Cuando se pega la insulina, cuando se pega la insulina, este receptor, en la subunidad beta de este lado, le pega un fosfato a esta. ¿Y esto qué crees que hace? Le pega un fosfato. O sea, se hace sexo
receptor, ¿sí me explicó? Se hace al lado si quieren verlo. Entonces, lo que es que se les queda. Entonces el receptor se autofosforila. Estos receptores, hay muchos receptores, no nada más el de insulina, se llaman receptores tipo tirosincinasa. ¿Sí me sigues? ¿Por qué se llaman receptores tirosincinasa? Porque se fosforilan en los tirosina. ¿Sí le agarran la? Bueno, entonces cuando se activa el receptor, se activan sustratos, está por aquí, un montón de hipotes, pero eso no lo vamos a ver. ¿Por qué les platico esto? Porque el hombre ha descubierto que el factor importante que produce óxido nítrico, ¿quién crees que sea? La insulina. Imagínense esto, estoy pintando una célula endotelial, esto es una célula endotelial y eso es el vaso sanguíneo. Los receptores del endotelio, ustedes van a ver, tienen receptores tirosincinasa. Aquí voy a poner un receptor tirosincinasa. Este es otro receptor tirosincinasa. Imagínense que una célula tiene muchos receptores tirosincinasa. ¿Sí me sigue? ¿Qué crees que descubrió el hombre? Que son receptores tirosincinasa, que no son receptores para insulina. La insulina tiene un receptor tipo tirosincinasa, pero no todos los receptores tirosincinasa son para insulina. ¿Sí entienden? Bueno, resulta que cuando pasa a la sangre, ¿qué crees que pasa? Activan Se activa el flujo de sangre, el shear stress, el rozamiento de la sangre, ¿qué crees? Activan el receptor. Hace que se autofosforila. Y entonces la autofosforilación de ese receptor tirosincinasa, activan el rozamiento de la sangre, echa a andar una cascada en los mensajeros, ¿qué crees que hace? Incrementar los niveles de calcio y si incrementan los niveles de calcio, ¿qué crees que pasa? Entonces el óxido nítrico, ¿qué incide? El óxido nítrico se está produciendo tónicamente en todos los endotelios por el rozamiento de la sangre. Ese es el factor importante. Ahora, la pregunta siguiente es, hay otros factores que aumentan la oxígeno y la función del óxido nítrico, pero el determinante es el rozamiento de la sangre sobre el endotelio. ¿Qué te dijeron? ¿Estás bien o estás mal? Sí, bueno, es que me checaron. ¿Saliste alto del azúcar o qué? No, salí bien, pero me dicen que mi suelo estaba muy histérico. ¿Muy qué? Histérico. ¿Tu suero? O sea, ¿por qué saliste con bilirrubinas elevadas? Ahorita es lo que voy a checar porque ahorita me revisaron y me dijeron, no, es que tú no lo tienes, no te ves que tengas nada. Yo no entiendo cómo es eso de un suero hipertenso. Yo igual me quedé así porque me usaban mi suelo y estaba súper amarillo, pero venía en ayuno, llevaba 2 horas de ayuno. Entonces me dijeron, no, pero vamos a revisar en un laboratorio particular para checarte en general cómo está tu estado. Las bilirrubinas, porque subas tantito, automáticamente se te ponen las amarillas. O sea, no es que si tú eres pata a pata, yo soy físico. Luego les voy a decir una cosa. Que no lo crean. Llega un paciente, cabrón, y hace una orina color vino, pero así como de esos vinos dulces, como la luz. Hagan de cuenta como si fuera sidra de las hojas. ¿Es normal eso? Y yo he visto que cuando las personas orinan así raro, yo vi a un tipo que tenía una porfiria, es decir, una alteración en la síntesis del grupo M, se llama porfirias. Yo orinaba color rojo, pero era un problema genético. Pero la orina era muy característica, entonces ves orinar a un cabrón si piensas en una porfiria, pero cabrón, no era porfiria. Empezó a orinar rojo. ¿Qué creen que orinaba rojo? No, güey. Fue a la pinche feria y se comió de esas alegrías rojas, güey. Entonces estaba orinando rojo como 3-4 días y tú estás pensando pendejadas, cabrón. Entonces puede ser todo. Bueno, ok, pero yo estaba platicando. Entonces la cosa es el rozamiento de la sangre. La pregunta ahora es: ¿por qué el óxido nítrico produce relajación? ¿Por qué? Entonces, si no hay ¿Cómo? Dime. Si no hay ciclo de las preguntas, ¿para qué hay? Nadie lo sabe. A lo mejor es un vestigio cognitivo que quedó ahí cuando había una consulta. Nadie lo sabe. Aunque usted no lo crea. Esas cosas vamos a ver experimentalmente. Si no se me da. Pero, ¿quién sabe? Ok.
¿Se acuerdan de cómo está la contracción del músculo liso? ¿Se acuerdan de los dos perros que hacen sexo fuera de la iglesia, que se quedan pegados? Exactamente lo mismo. Entonces, fíjense bien, para que yo tenga la contracción de las fibras del músculo liso, yo necesito fosforilar aquí. Cuando está fosforilada la cabeza miocina, se pega la tina y se queda permanentemente trabada. ¿Cuándo se relaja? Cuando se desfosforila. Yo aprendí, porque estoy aprendiendo medicina, voy a ser buen médico, que hay una enzima que es la sinasa de la cadena ligera de miocina. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Esta enzima lo que hace es que no fosforila. Es una sinasa. La sinasa se fosforila. Sí, está claro. Okay. ¿Qué es lo que he aprendido? Si es que he aprendido, porque voy a ser médico. Entonces lo que he aprendido es que cualquier receptor que esté ligado a una AGS va a producir relajación muscular. ¿Por qué? Bueno, tú sí sabes, pero los demás. ¿Por qué? Por el aumento del AMP. Porque al final de cuentas, más que el AMP cíclico, aumenta los niveles de AMP cíclico y el incremento de AMP cíclico. La proteína. ¿Sí les queda claro? Y esa proteinasa ahora lo que hace es pegarle un fosfato a la sinasa de la cadena ligera de miocina, pero cuando le pegas el fosfato, ya no le gusta trabajar. O sea, esta pinche enzima sí le gusta fosforilar, pero que no la fosforile, ¿no? Es como el que nada más le gusta, pero que no le den, ¿no? Entonces, si me van a notar, es exactamente lo mismo que recibir eso. ¿Ah? Bueno, si está clara la idea, si entienden esto que les estoy platicando. Sí, está claro. Está bien. Ahora, fíjense bien. ¿Por qué mecanismo el óxido nítrico produce relajación del músculo liso? Forzosamente tiene que... Había algo que era GTP cíclico. Fíjense bien, vamos entonces. Hay una enzima en las fibras del músculo liso que se llama... Le pueden decir guanilil ciclasa o guanilato ciclasa como quieran, pero vamos a poner guanilato ciclasa. Y esta guanilato ciclasa hace algo bien chistoso. Va a ser activada por óxido nítrico. ¿Me siguen? ¿Qué produce el óxido nítrico? ¿Qué estímulos desencadena el endotelio? La finalización de cáncer. ¿Cuál es la más importante esto? Perfecto. Ahora, fíjense. La guanilato ciclasa es activada por el óxido nítrico. ¿Sí? Y cuando la guanilato ciclasa se activa, ¿qué pasa? Hidroliza GTP. GMP cíclico. Este GMP cíclico activa una proteína quinasa. Proteína quinasa. ¿Cómo? ¿Qué? Está correcto. ¿Y qué crees? ¿Y esta qué crees que va a hacer? Fosforilar. Pero fíjate bien, la fosforila en un sitio diferente al que fosforila la proteína quinasa. Pero el chiste es que sea donde sea la fosforilación, ¿qué le va a pasar a la sinasa de cadena ligera? Ya no va a fosforilar la cabeza de miocina y ¿qué crees que vas a producir? Relajación. ¿Sí le agarran onda? Y relajación muscular. ¿Es importante este conocimiento? Claro que sí, muy importante este conocimiento. Ahora fíjense bien, ¿normalmente estamos produciendo óxido nítrico? ¿Nosotros? Díganlo. ¿Estamos produciendo óxido nítrico? Sí, porque la sangre fluye. ¿Sí les queda claro? Ahora fíjense la siguiente. ¿Qué le pasaría a la producción de óxido nítrico en una persona que su flujo sanguíneo es disminuido? Disminuye la producción. Así de sí, porque es el proceso de la sangre de los óxido nítrico. Ahora, yo les platiqué que el 99% de los hipertensos son hipertensos por una causa desconocida. Hay un factor que nadie sabe que aumenta las contracciones en las fibras del músculo liso arteriolar. Porque ayer vimos la reducción del paseo y vimos que con tantito que disminuye el radio de un vaso, el flujo disminuye totalmente, pero se eleva la presión del lado de atrás porque se queda la arteria. Entonces ese factor que produce hipertensión en los hipertensos hepáticos no ha sido descubierto, pero a la gente se le ha ocurrido que puede ser que probablemente las personas hipertensas que tengan
una deficiencia de qué? De óxido nítrico. ¿Sí le da la verdad? ¿Será cierto? ¿Qué es lo que se ha descubierto? Que cuando se miden niveles de óxido nítrico en hipertensos, encuentran que hay hipertensos que tienen bajos niveles de óxido nítrico, hay hipertensos que tienen óxido nítrico normal y hay hipertensos que, ¿qué crees? Tienen óxido nítrico alto. Pero aquí viene una observación, piense bien, esto tal vez les va a poner en aviso, pero es un hecho. Se calcula que del 20 al 50% de hipertensos, o sea, por causa de obesidad, que es la mayor parte de los hipertensos del planeta, varones, ¿qué crees que les pasa? ¿Qué creen que les pasa a los hombres? Disfunción eréctil. El chilaquil es... No funciona. Tienes disfunción eréctil. Como dicen los italianos, el chilaquil de amor. Oye, no les funciona el aparato. Pero ¿qué relación tiene entonces este ver con una disfunción en la producción energéticamente de óxido nítrico? ¿Por qué tiene disfunción eréctil? ¿Por qué se maneja? ¿Por qué no se dilatan los vasos de los cuerpos? Claro, porque los cuerpos cavernosos tienen arteriolas, que son las que alimentan, y esas arteriolas están permanentemente, ¿qué crees? Contraídas. Entonces, a nivel de los cuerpos cavernosos, y todo eso, se produce localmente óxido nítrico. Y el óxido nítrico, ¿qué crees que hace? Produce relajación a través de este mecanismo de la inhibición de la signasa de la cadena ligera. Entonces, si se produce óxido nítrico, se lleva esta enzima, se desfosforiza la cadena ligera y que se empiezan a llenar los cuerpos mucosos. Pero el hallazgo, esto no es vacío. Si ustedes investigan en internet, van a ver que un porcentaje muy importante de hipertensos que tienen disfunción eréctil. Es en serio. Eso yo ya lo había visto de médico. Cuando los traté o conocí a algunos hipertensos que crecen y decías, pues es raro, ¿no? Pero hasta que te pones a ver esto y ya en internet puedes ver las relaciones directamente, te das cuenta que hay una relación muy importante entre hipertensión y disfunción eréctil. Y entonces, si esto es así, quiere decir que hay un gran porcentaje de hipertensos que son hipertensos porque genéticamente, ¿qué crees? Tienen deficiencia en qué? En la producción de óxido nítrico. ¿Cómo la ven? Sí, que siguen. ¿Sí les queda claro? Ahora, fíjense bien. ¿Se acuerdan que qué hacía la fosfodiesterasa? Sí. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? ¿Qué hace la fosfodiesterasa? Con un músculo liso, ¿qué hace la fosfodiesterasa? ¿Contrario o relaja? Primero, la fosfodiesterasa, ¿qué hace en condiciones normales? La fosfodiesterasa es una enzima que está en todas las fibras del músculo liso que regula la función de AMP cíclico. ¿Sí? Y entonces bloquea la función de AMP cíclico. ¿Sí me siguen? Si tú activas a la fosfodiesterasa, ¿qué te pasa al músculo liso? Se relaja. Perfectamente, ya lo agarraron. Muy bien. En las arteriolas de los cuerpos cavernosos no se produce AMP cíclico. ¿Qué crees que se produce? GNP cíclico. Está muy ligado al óxido nítrico. Y entonces, en los cuerpos cavernosos, en las arteriolas de los cuerpos cavernosos, hay una enzima que se llama también fosfodiesterasa. Fosfodiesterasa 5. ¿Sí? El nombre es lo de menos. Esta fosfodiesterasa 5, ¿a quién crees que degrada? ¿Sí les queda claro? Y si degrasa al GMP cíclico, ¿hay contracción o relajación? ¿Qué creen que hace el famoso bloquea la fosfodiesterasa? ¿Sildenafil? ¿Sildenafil? ¿Dónde le falta el L? No, está bien. No, está bien. Sí, hermano sildenafil. Sildenafil, es un bloqueador de qué es. ¿Sí me siguen? Ahora les voy a decir que es un mito eso. A mí me funciona muy bien el Viagra. Tomarlo a su edad es una estupidez. Pero les voy a platicar una cosa. En las personas muy añosas, hablo ya de señores de 60, que ya han hecho ejercicio, ¿no?
A veces he usado ya el sistema, ¿y qué crees? A estos cuates les funciona maravillosamente. Maravillosamente. Cuando no funciona el diagrama, cuando tienes un problema psicológico, no te enseñaron que hacer sexo y cosas de esas, es pecado. Entonces, aunque estés a la hora de la hora, pues nada más no. Y si te lo se viene aquí, ¿qué crees? Tampoco. Si no tienes el deseo de aquí, no tienes el deseo de aquí. Acuérdense de eso. ¿Sí me sigue? Sí, o sea, no hace cambios. Esto es para los emocionales, locales. ¿Sí está claro? ¿Se acordarán de esto? Entonces, ¿se acuerdan? La idea básica es que quede en su cabeza que hay un grupo importante de hipertensos que tienen deficiencia en la producción de óxido nítrico y son esos hipertensos los que tienen problemas de disfunción eréctil. ¿Me siguen? Y si no, busquen en internet, es todo el mundo esto. Ahora, fíjense la siguiente cuestión. Ya que vimos esto del óxido nítrico y que probablemente esté asociado con algún tipo de hipertensión, ¿qué otros factores aparte del óxido nítrico modifican el tono nutricional? ¿Qué otros factores aparte del óxido nítrico? La hipotermia. ¿Ibas a hidratarlos? A ver, vamos a ver uno muy importante. Esto que estoy pintando es una arteriola, músculo liso de la arteriola, y esto sería el lecho capilar. Entonces hay un detalle muy importante porque ustedes sabían que las arteriolas expresan receptores alfa 1. El músculo liso de las arteriolas expresa receptores alfa 1. Estos receptores alfa 1 son activados por la noradrenalina, que es el neurotransmisor, o por la hormona adrenalina producida por las suprarrenales. Y tienes un efecto opresor. Si ustedes sienten algún procedimiento anestésico, atención a la cirugía, van a ver que en el momento que se pone el gas, el anestesiólogo, para aplicar la anestesia general, en ese momento al paciente se le va la presión a valores bajísimos. O sea, si tenía 120-80, se le va a 90-60, no 80-50. ¿Sí me siguen? Es una caída de la presión arterial bien cañón en el momento con la anestesia. Para evitar eso, los anestesiólogos inyectan fenilefrina. ¿Saben qué es la fenilefrina? ¿En qué? Fíjate bien, cuando tú aplicas anestesia general, se te baja la presión arterial. ¿Por qué se baja la presión arterial? Porque el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático disminuye su actividad también, se apaga junto con todo el cerebro. ¿Sí me agarran, verdad? Y dejan de liberar tónicamente las cantidades normales de noradrenalina y acetilcolina. Entonces, el hecho de que disminuya la emisión de los receptores alfa 1, anestesia, implica que se dilate la arteriol. Y eso es la causa de la hipotensión de la disfunción anestesia. ¿Qué crees que hace la anestesiólogo para evitar que el paciente esté hipotenso? Pone una agonista alfa 1 y ¿qué crees que inyecta? Fenilefrina. Pero esto quiere decir que normalmente hay una descarga simpática, hagas lo que hagas, estés dormido o no, está activando permanentemente a los receptores alfa 1 y contribuye con el tono poco del vaso sanguíneo del arteriol. ¿Se les queda claro? Y que eso lo puedes ver drásticamente reducido cuando suprimes la descarga parasimpática. ¿Sí está claro? Ahora, fíjense bien, cuando una persona hace ejercicio, en la mayor parte de los vasos sanguíneos, a ver si les digo, en la mayor parte de los vasos sanguíneos hay arterias. Bueno, todos los vasos sanguíneos, este receptores alfa 1, las arterioles. Pero ustedes me creerían, si hay lechos capilares, fíjense bien, si hay lechos capilares que tienen arteriolas que en lugar de expresar el receptor alfa 1, expresan un receptor beta 2. ¿Me creerían eso? Para fines prácticos hay receptores alfa 1 en todas las arteriolas, pero hay excepciones. Hay sistemas donde hay receptores beta 2. ¿Y qué procede la activación del receptor beta 2 por la noradrenalina en estos vasos arteriolares? Una condición, una relación. Claro, porque va a incrementar los niveles de ciclo. ¿Sí la agarran, verdad? ¿En qué lechos arteriales creen que hay receptores beta 2? ¿Qué es la excepción? No te creen. No te creen que hay.
los vasos sanguíneos, ¿dónde crees? Músculo esquelético. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? Entonces tú tienes, cuando haces ejercicio, tú aumentas la cantidad de sangre que irriga el músculo esquelético porque se activan los receptores beta 2 y hay una dilatación anterior. Pero normalmente, la mayor para excepción de estos, todos los vasos sanguíneos que tienen en sus anteriores, receptores alfa 1. ¿Se acordarán de eso? Y es lo siguiente, piense ahora así, de sopa. ¿Qué es lo que vimos cuando vimos presión arterial? Que la presión arterial depende del flujo sanguíneo de las periféricas. ¿Sí les queda claro? En un choque anafiláctico, ¿por qué cae la presión arterial? ¿Qué es lo que se quiere? La resistencia disminuye considerablemente por una vasodilatación del cañón. ¿Sí les queda claro? Y hay un detalle muy importante. Tú tienes un paciente en choque anafiláctico y el paciente se te va a morir porque el cerebro se va a quedar sin sangre, sin oxígeno suficiente, ya no para trabajar, sino para mantener a las neuronas vivas. Tú no tienes más de 3 o 4 minutos para... Imagínate la agonía que más quieres. Pónganse en esa disruptivación. ¿Sí me entienden? Porque la persona que también toca el aplicativo es el familiar que más quiere otra persona. No sé si me agarran o no. Entonces, ¿cómo lo sacas de choque anafiláctico? ¿Qué le darías? Un vasoconstrictor. ¿Qué creen que se usa? A la adrenalina. Pero fíjense bien, voy a inyectar adrenalina si quiero que viva así. Esto no te lo enseñan en ninguna materia, pero esto lo aprendes a los pasos. ¿Sí? Pero hay un detalle muy importante. Tienes una paradoja aquí, porque si vas a quitar adrenalina, tiene receptores alfa 1, prácticamente todas las anteriores de la circulación sistémica, tú vas a tener un éxito presor. Pero también tienes un efecto vasodilatador porque tiene receptores beta 2. Entonces, ¿qué onda? ¿Vas a aplicar adrenalina o no? Es lo que se aplica. ¿Sí le agarran onda? ¿Sí entienden eso? ¿Por qué les planteo esto? Porque ahorita vamos a ver un gran detalle que les voy a enseñar qué onda con los receptores beta 2. Entonces tienes un pensamiento acá. Si inyecto la adrenalina, claro que le voy a subir la presión arterial, pero a lo mejor debajo de la presión arterial se puede determinar los receptores beta 2 y a lo mejor no pasa nada. ¿Sí era la verdad? El hecho, la realidad indica, que así lo van a ver, que lo van a usar, que cuando apliques adrenalina, tú vas a subir la presión al paciente. Pero que si no usas la concentración adecuada de adrenalina, vas a tener un efecto vasodilatador todavía, bien cañón, y vas a bajar más la presión arterial. Tal vez cuando apliques la adrenalina, lo mates. Si lleva a durar 3 o 4 minutos, en ese momento ya no permaneces. ¿De qué depende? ¿Sí agarran o no? De la actividad que haya estado haciendo. ¿La cantidad de qué? También depende de la cantidad de adrenalina, la dosis de adrenalina. Tienes que usar una dosis de adrenalina que diga aquí. Díganlo. Exactamente. ¿Sí le agarran o no? Porque si usas otra dosis, ¿qué vas a activar? Entonces ya empiezan a darse cuenta que no estamos por la adrenalina. Les voy a enseñar esto para que les quede bien claro. ¿Han visto las ampolletas de adrenalina? ¿No? ¿Nunca se han robado la adrenalina en un equipo rojo? No. Nunca he ido a los hospitales, ¿verdad? Bueno, tengan a la mano una ampolleta de adrenalina. Ustedes no saben lo que puede pasar. Y una jeringa ahí. De la ampolleta de adrenalina no te cuesta ni 5 pesos. Y la jeringa no te cuesta ni 3. ¿Sí? Observen esto. Y este que voy a pintar es una ampolleta de adrenalina.
tiene como cabeza el centrofusoide, ¿no? Una ampolleta de adrenalina, aquí en China, en Corea del Norte, como se quieran, está diseñada para tener 1 miligramo en un volumen de 1 mililitro. ¿Sí? O sea, 1 miligramo en un volumen de 1 mililitro. ¿Qué pasó? ¿Yo te vas a dormir? ¿No? ¿Seguro? Si estás así, vete a dar una vuelta, cabrón. Porque te vas a perder algo que te anterior. ¿Cuánto le sigue que esté listo? 1 miligramo. 1 miligramo en 1 mililitro. ¿Sí les queda claro? Sí está claro. Ahora, 1 miligramo, fíjense bien, 1 miligramo es igual a 15. ¿También qué? A 1 microgramos. ¿Sí les queda claro la idea? ¿Sí entienden eso? Ok, bien, ahora la siguiente. Entonces, tú tienes así tu difusión de esta cosa y es en un volumen de 1 mililitro. La dosis que tú necesitas para sacar a un paciente de un choque, ya sea anafiláctico o de una explosión de hipertensión o hasta de paro cardíaco, es una dosis de adrenalina de 10 microgramos, ¿sí me siguen? Por kilogramo de peso. Esta es la dosis que necesitas. ¿Sí? Pero fíjate bien, la adrenalina es un fármaco que tiene un índice terapéutico muy bajo, muy estrecho, muy estrecho. ¿Qué quiero decir cuando hablo de un índice terapéutico muy estrecho? ¿Qué se imagina? Que no puedes, a diferencia, te duele la cabeza, te tomas 4 aspirinas, no te pasa nada. Si tomas 1 aspirina, no te pasa nada. ¿Sí me siguen? Si tomas 6 aspirinas, no te va a pasar nada. Tal vez sobre gastritis, ¿no? Pero no te va a pasar nada. Pero hay fármacos que, ¿qué crees, güey? Tienes que dar exactamente la dosis necesaria, porque si te pasas, vas a activar otras cosas que no quieres activar, y si no te atinas, vas a activar otras cosas que no quieres activar. A eso se llama índice terapéutico estrecho. Y si no sabes usar la adrenalina, pues no la uses, cabrón. ¿Sí me siguen? Porque si te pasas de más, ok, sacas al paciente del estado de anafilaxia, pero en ese momento le vas a reventar las cerebrales de la alta presión que vas a generar. ¿Sí me siguen? Ok. Entonces, dice, entonces tenemos 1 miligramo y pego volumen en 1000 microgramos. Bueno, es que equivale a 1000 microgramos. Entonces, fíjate ahora la siguiente sopa. Agarran una jeringa con solución salina, una jeringa de 10 mililitros. ¿Sí las han visto? Sí. ¿Sí han visto cómo son las jeringas? Sí. Okay. Aquí serían 9, ¿no? Aquí serían 8. ¿Sí me siguen? Pero vamos a poner la jeringa, nada más vamos a detallar la escala. Esto sería la mitad de aquí, sería 10, pero el 10 no viene. ¿Sí me siguen? Viene hasta 9. Aquí sería 10. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, agarramos. Lo que vas a hacer ahora es que rompes la ampolleta, cargas tu jeringa de 10 mililitros, pero ¿cuántos mililitros vas a meter si no vas a hacer 1 mililitro? La adrenalina, pues 1 mililitro, cero. Y lo demás, le metes 9 mililitros de qué? Solución salina. ¿Sí me siguen? Entonces, fíjense bien, esos 1000 microgramos ya se disolvieron en cuánto volumen. 10 mililitros. ¿Cuánto? 10 mililitros. ¿Sí le agarran nota? Sí. El que traía 10 Por default viene 10 en 1 mililitro la adrenalina. Entonces tienes la adrenalina disuelta de 10 mililitros. ¿Sí le agarran nota? ¿Cuántos microgramos tiene 1 miligramo de adrenalina? 1000. Entonces, fíjate bien, quiere decir ahora que en este mililitro tienes una cantidad de adrenalina de ¿qué? De 100 microgramos. ¿Sí me dan nota? Porque lo diluiste en 10. Y en este otro mililitro, ¿cuánto tienes? Exactamente. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? ¿Sí han hicieron, cabrón? Caso clínico de la vida real. Tienes un pendejo ginecólogo que por hueva no hizo la cesárea que tenía que hacer, y el niño, cabrón, cada vez que sale, que se contrae el útero, se está estrellando su cefalito junto al promontorio de la madre, ¿no? Es en serio, siempre que vean a un niño así, de 6, 7, 8 años, en una carriola, no puedo hablar, bajo de parto malato. Sí, o sea, ¿sí me sigue? Y puede ser un hijo suyo, cabrón.
pudieron haber sido ustedes. Entonces nunca se van a cesárea. Y los que no son así, pues tuvieron un encefalitis, una infección extravenusa, ¿cierto? Pero la mayor parte es por causa de atendidos. Bueno, entonces el chiste es que ese niño, porque no le quisieron hacer la cesárea, va a acabar saliendo porque todo sale, porque no. Pero sale con otra basura en el encefálico bien duro, y cuando lo sacas está todo hipotónico, todo cianótico, con un azúcar de 3, está prácticamente radicático, y el niño se está muriendo. Entonces en ese momento dices, puta, pues ¿sabes qué? Va adrenalina porque este niño se va a acabar, ¿no? Que no sabes qué es mejor, ¿no? Si dejarlo vivir o nada, ¿no? Porque también se ve que tienes un cabrón. Bueno, pero esa es la base, ¿no? Y entonces el niño pesa 3 kilos y le tienes que poner adrenalina porque te va a querer, está cayendo en paro, se está radicalizando bien cabrón. ¿Sí me siguen? Si la dosis es de 10 microgramos por kilogramo de peso, ¿cuántas rayitas le tendrías que poner a este niño para eso? O sea, 3 mililitros. No. 3 rayitas. Esto es la cantidad de adrenalina que necesita ese niño. Y ese niño va a sobrevivir. ¿Sí le agarran nota? Imagínate que te cae en el choque anafiláctico un tipo que pesa 80 kilos porque le pusiste algún fármaco y tú no sabías que iba a ser anafilaxia. Pero tienes preparado esto porque eres un médico, que actúas rápido. Y que si el tipo pesa 80 kilos, ¿cuánto le vas a poner? 8 rayitas. Claro que sabes que por cada mililitro, ¿cuánto es? 100 microgramos. 100 microgramos. ¿Sí me siguen? ¿Sí le agarran onda? ¿Qué crees? Así es. Y aunque no lo crean, ya aprendieron a usar una polleta de adrenalina. ¿Está fácil? Está fácil. O sea, es así. ¿Sí le agarran onda? Ahora, si tienes un niño de 12 años que pesa 20 kilos, si le das toda la polleta, lo vas a reventar porque vas a subir tanto la presión, tanta la presión de los receptores al fondo que crees reviento todos los vaselines de la cabeza. Tienes un accidente vascular en el ¿sí le agarran onda? Entonces tienes que ajustarte a la dosis. Pero imagínate que eres un pendejón que vio a una persona con un choque anafiláctico y te da miedo usar la adrenalina porque nunca aprendiste a usar, o nunca tuviste la curiosidad, o no tuviste la mala suerte de nunca saber cómo se prepara, ¿no? Para eso. Y dices, no, ya me dijeron una clase de fisiología, ya bien cabrón usar la adrenalina. Pues le voy a poner en lugar de 1 miligramo, le voy a poner, en lugar de 1 mililitro le voy a poner la mitad, para que no sea tan peligroso. ¿Sí le agarran una? Entonces pones ahora 9.5 y 1.5 mililitros de adrenalina. Entonces ahora ya no estás a 100 microgramos por kilogramo, estás en 50 microgramos. Y tú ya aprendiste que cada kilogramo de peso es una rayita y le aplicas las rayitas necesarias a que pese lo que pese. ¿Sí le agarran una? La tranza es que esa concentración de adrenalina que estás usando es menor de lo que necesitas. Y cuando pongan adrenalina, ¿quién crees que se va a activar preferentemente? ¿Quién crees que se active? O sea, se activan los receptores beta. Pero se activan los receptores beta con menos concentración porque el receptor beta tiene más afinidad para la adrenalina que el receptor alfa 1. ¿Sí agarran onda? ¿Sí entendieron eso? ¿Sí está clara la idea? Entonces, ¿qué receptor tiene más afinidad? Claro, tener más afinidad tiene siempre con menos concentración. ¿Qué onda? ¿Sí está claro? Así es. Lo calculas. Hay tablas para calcular el peso de un niño. Pero tú ves a uno así, este pesa como 80 kilos. ¿Cuánto pesa? Sí, ¿no? Y una persona como yo pesa, ¿cuánto pesa? 98. ¿Cuánto me parece más o menos de peso? Así que calculándole para no pasarnos o meterle menos. Calcúlense las 70 kilogramos a una persona que se pone bueno, es el peso, o sea, tú no estás en 80 kilos, tú debes pesar 70 kilos. Yo no, peso 86. 86, sí. Calcúlense como 70, 80. Pues es amarazo, no es una cosa. Bueno, eso no es lo que yo. Simplemente te hace más pesado. Sí, está claro entonces, ¿no? Sí entendieron el resto de la actividad, pero